En la tercera edición está como el 431. Este es un problema interesante porque contrasta dos cosas que lucen muy parecidas cuando se hace el dibujo, pero que al hacer los cálculos presentan una buena diferencia. El dibujo ya nos es conocido, porque en la clasificación de los flujos lo usamos. Un conducto que tiene esta forma. Al mismo entra una corriente. Cuando la corriente está justamente entrando, el perfil de velocidad, la experiencia muestra que es uniforme. Inclusive aquí nos dicen que esta velocidad, que llaman U0, por el 0 significa el comienzo, es de 2 metros por segundo. De allí en adelante ocurre lo que se llama flujo en desarrollo. Ahora, respecto a la salida, yo puedo tener varios tipos de tracción. Las extracciones puedo clasificar por tracción automática. Llega un momento que el perfil de velocidades se estabiliza. ¿Qué quiere decir se estabiliza? Deja de cambiar. Y tiene forma de parábola. De aquí en adelante, el flujo no está en desarrollo, sino que ya está desarrollado, así se le llama. Flujo desarrollado. Esa parábola, si se trata de un canal, es decir, dos placas planas, tiene esta ecuación. Pero si se trata de una tubería circular, tiene una ecuación parecida, pero por supuesto, en vez de Y, va a aparecer el radio. En vez de H, va a aparecer el radio. Esta ecuación, esta en particular, es un paraboloide. En cambio, esta es una parábola. Te voy a mostrar la diferencia. ¿Okay? ¿Qué es R y qué es Y? R y Y son coordenadas que se miden transversal al eje del ducto. O sea, el ducto tiene una línea central a lo largo de la cual se mide el eje X, pero tiene entonces una transversal que puede servir para medir Y o para medir el radio, una de las dos. Si es un canal,
yo mido Y. Si es una tubería circular, yo mido el radio. Fíjense, si eso es un canal normal a la pizarra, hay una cierta profundidad o anchura. Entonces, eso es realmente una parábola. Yo no sé qué nombre le dan si yo tengo una parábola y la traslado. Superficie parabólica. Será eso, por una superficie parabólica. ¿Okay? En cambio, el paraboloide es una superficie de revolución, ¿ok? Sí, o sea Y es cerrada. Cerrada. Ok. La distancia, si se trata de un canal, o el diámetro, si se trata de una tubería, es conocida. Es decir, esta distancia que está aquí puede ser 2H si es un canal o 2R si es un paraboloide. Veamos si esas ecuaciones que están allá, que escribí allá, tienen sentido. ¿Qué dice esa ecuación? Cuando el flujo desarrollado, si usted está en la línea central, donde H vale 0, Y vale 0, tiene la velocidad máxima. Si es una tubería circular y está en la línea central, donde el radio L minúscula vale 0, tiene la velocidad máxima. Pero miren ustedes, ¿qué pasa si yo estoy en la placa de arriba o en la placa de abajo en el caso de un flujo canal? Que Y vale más H o menos H. Cuando lo elevo al cuadrado, ese paréntesis vale 0. Y queda que la velocidad sobre las dos placas es 0. O sea que ese es un perfil que es simétrico. Hacia arriba y hacia abajo es idéntico. Si te trata de una tubería circular y estoy sobre la pared interna, entonces R minúscula tiene el valor de R mayúscula. Y aquel paréntesis se hace 1 menos 1, 0. Y la velocidad es 0. Entonces ahí tenemos una situación donde se cumple la condición de no deslizamiento, porque sobre las paredes la velocidad vale 0. Porque las paredes están estáticas. Pasaba en el ejercicio de la gasolina, ¿no? En cualquier ejercicio donde haya flujo ocurre eso. ¿Ok? Profe, allá donde dice 1 menos Y sobre H, H2, Sí. H2 está dividiendo a la Y, ¿verdad? Nada más. Sí, claro. No, no. Y al cuadrado sobre H al cuadrado. Bueno, sí, exacto. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Nos piden que hallemos las ecuaciones de ese perfil. Pero ¿cómo si ahí la pusieron? ¿Cuánto vale lo máximo? Pasa eso. ¿Ok? Porque, fíjense ustedes, Y y R son coordenadas. Y minúscula va desde 0 hasta más H y hasta menos H. Y R minúscula va desde 0 hasta R mayúscula. Esos no son constantes. Esa es una coordenada que puede ocupar un rango de valor. Y la distancia H minúscula y R mayúscula se conocen esta vez. R minúscula es 1 centímetro y H minúscula R mayúscula, perdón, 1 centímetro, el radio de la tubería. Y H, que es el semiancho del canal, vale también 1 centímetro. Entonces quiere decir que si yo quiero los perfiles tengo que hallar un máximo. ¿Ahí de dónde me sacan las velocidades? Porque me dijeron que en la entrada la velocidad vale 2 metros por segundo. Ese flujo es incompresible. No han dicho qué fluido es. Lo único es que es incompresible. O sea, todo esto es dato, ¿no?
Esta es una máquina, ¿ok? Esta es una máquina. Entonces la pregunta son ¿cuánto vale U en función de R, en función de Y, y U en función de R? Esta es la ecuación. La salida. ¿Y para qué quiero yo las ecuaciones? Bueno, fíjense, aquí empatamos con la ley de la viscosidad de Newton. La salida. Con cualquiera de esas dos ecuaciones, yo puedo calcular el gradiente normal de velocidad sobre las paredes para flujo desarrollado. Derivo, en el caso del canal, con respecto a Y. O derivo con respecto a R para el caso de la tubería circular. Evalúo ese esfuerzo sobre las paredes. ¿Ok? Si quiero el esfuerzo portante que existe entre las paredes y el fluido. Esa es la manera de poder cuantificar la fricción entre el fluido y el conducto que lo está, valga la redundancia, conductiendo. Hallo el perfil, derivo, evalúo la derivada de las paredes, aplico la ley de viscosidad. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, ya nosotros sabemos que ese esfuerzo va a ser determinante en cómo cambia la presión a lo largo del conducto. De allí en adelante, cuando el flujo desarrollado, ese perfil no cambia. Siempre es lo mismo. Pero la presión no cambia. Para el flujo en desarrollo, la fricción tiene, vamos a llamarlo así en términos militares, dos contrincantes a quienes atacar: a la velocidad y a la presión. Pero llega un momento que a la presión, que a la velocidad ya no le puede hacer más nada. O sea, la velocidad se acomoda y hubo un desarrollo. De allí en adelante, la velocidad no se ve modificada por la acción de la fricción. Entonces, todo el poder de la fricción se concentra en la presión. Pero por eso, cuando el fluido está recorriendo la tubería y está bajando la presión y bajando la presión y bajando la presión, puede llegar un momento que sea necesario recuperar la presión para lo que sea. Entonces, hay que poner bomba. Por ejemplo, un oleoducto que sea muy largo, kilómetros y kilómetros, pero entonces no solamente hay bomba cuando comienza el petróleo a fluir por el oleoducto, sino que en situaciones intermedias hay que reforzar la presión. ¿Y por qué hay que hacerlo? Bueno, hay muchas razones, pero nada más pensemos que es un fluido cuyas propiedades dependen de la presión y la temperatura. Si la presión es muy pequeña, pueden ocurrir cosas que no deseamos, especialmente en un fluido complicado como el petróleo, porque el petróleo no es un fluido puro, sino que es una mezcla de hidrocarburos. O si fuera petróleo como el de Campo Bocán, que se calentó para poderlo transportar. Dos cosas de las tres: sistema coordenado está marcadito, fluido incompresible. ¿Y por qué yo pienso en un balance de masa? El otro me está pidiendo la velocidad y flujo de masa es ρ a b. Yo tengo que poner un volumen de control que me permita hallar un máximo. Eso está, como se dice, casi de anteojito. ¿Por qué? Mire, ¿qué conozco? Lo que pasa en el entorno. ¿Qué quiero? Lo que pasa a una cierta distancia, pero con una particularidad, que de allí en adelante yo conozco
la forma del perfil. la presión, Listo, padre. Este va a ser mi volumen de control. la velocidad, el cambio de velocidad que va a haber de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque la velocidad del flujo axial, Bueno, que yo vamos a mirar el caso primero de sea muy grande y muy pequeño. Muy grande porque un canal, esto lo llaman un canal plano, así lo llaman. y muy pequeño, ¿por qué? Porque si es muy pequeño, no necesitaría más. Bueno, un balance de masa, como dije al principio, lo voy a estar escribiendo y escribiendo, significa usar esta ecuación. Cuando se trata de un conducto, uno no acostumbra a poder entrar y salida, sino uno y dos. Si el flujo es permanente, esto es cero. Pero si ρ es constante, es lo que está acá, el caudal 1 igual al caudal en todas partes, igual al caudal 2. El cambio de velocidad es muy grande, por los altos significa que Esa última ecuación, esa última relación, es la que me va a permitir a mí hallar cuando se expande la velocidad lo que me pide. perdón, una velocidad muy grande acá, cuando se expande la velocidad va a ser. Entonces, si la velocidad. Por esa razón, Estoy mirando que por ahí, como íbamos a hacer el examen, si esta es yo me reúno usualmente a la salida de mirar con esto de que vengan los tecidos. Bueno, ahí está resuelto el problema, pero lo que viene los detallitos es lo que echa guerra. Allá, lo último. 1 igual a Q2. Bueno, voy a escribir esto. Q1. La velocidad constante. 1. Velocidad por área. Voy. El área. Por la profundidad que tenga hacia adentro. Porque estoy mirando el canal. Aquí voy a poner Velocidad. A anchura o profundidad, como quieras. Ok, igual a Q2. ¿Y cómo voy a hacer el Q2? Voy a mirar un pedacito de esto, Perdón, de Y. Un pedacito aquí. De Y cuando es el canal. Voy a calcular el flujo que atraviese ese pedacito. Ok, voy. ¿Cuánto vale la velocidad allí? Allá la tengo, Un máximo por 1 menos Y cuadrado sobre H cuadrado. Esa es la velocidad. ¿Y cuánto vale el área? ¿Ah? Por de Y. Díganme ustedes si eso no me daría el flujo que pasa por ese pedacito. Ese pedacito va hacia adentro. Puse la velocidad. ¿Y por qué puse esa velocidad? Porque ¿cuánto va la velocidad allí? Depende de la Y. Pero eso es lo que me da el área en el flujo en ese pedacito. Bueno, sumo todos los pedacitos. ¿De dónde a dónde? Desde abajo. Desde 0 hasta 10. No, desde abajo. Desde Y hasta allá. Listo. ¿Cuál incógnita allí? Un máximo. Le voy a poner la respuesta para que ustedes practiquen. Ahí le va a quedar
que la velocidad máxima es 3 medios de un cero. O sea, 3 metros por segundo. Aquí ya y las propiedades van a empezar a crecer. Al tener un máximo ya tiene la ecuación, ¿verdad? Vamos a hacerlo también de una vez para la tubería circular, para que vean la diferencia. Esto es igualito, ¿eh? Por cierto, fíjense cómo A desapareció, ¿verdad? Hay constantes. A sale fue aquí fuera de diferencia, cancela con esto. Voy con esto. Pongo otra vez la velocidad. ¿Y qué hago? Porque ahora es que los dispositivos como balanceo el El elemento de algo. No puedo poner A por DY. ¿Qué es A por DY? Un rectángulo. ¿Qué es DY? El alto del rectángulo. ¿Qué es A? La anchura del rectángulo. Pero ¿cómo es el diferencial de área si se trata de una tubería? Otra vez, una cintita. ¿Cuál es la periferia de la cintica? 2 pies. El grupo. ¿Y cuál es el ancho de la cintica? D. sale 3 máquinas. ¿Por qué sale 3 máquinas? Y ahí pueden constatar que la velocidad máxima, en este caso, da 2 veces U0. Es decir, 4 metros por segundo. Por eso les decía, fíjense, usted mira en el dibujito, y el dibujito es aplicable a ambas situaciones. Pero no es lo mismo que la anchura sea normal a la pizarra a que la anchura sea circunferencial. Si la anchura es circunferencial, se cierra. ¿Ves? Si la anchura es lineal, entra recta. No se cierra. Entonces, miren las dos ecuaciones. Perdón, por la integral, ¿verdad? ¿La integral de dónde es? Pregunto. Menos R hasta Desde menos Y hasta. R es una prueba radial. No existe menos R. No existe. Desde 0 a R. Esto es correcto. Esta es la límite de interpretación. Bueno, bien, profe, allá eso es el área que se pone ahí, el área del anillo, ¿verdad, profe? Esto es correcto. Entonces le decía, compare. Es el mismo procedimiento, pero las coordenadas cambian las cosas. Bueno, la parábola tiene una propiedad, y es que la velocidad media es la mitad de la velocidad máxima, y se ve clarito, ¿ves? La velocidad media que en uno tiene que ser igual a la velocidad media en todas partes. ¿Por qué? Porque el área es constante. Allá se ve un máximo sobre 2 es igual a un 0. Pero la velocidad media, si se trata de un canal, es distinta. ¿Ok? Es distinta. ¿Qué más puedo decir aquí? Sí. ¿Tiene eso alguna implicación sobre las pérdidas? Claro. Las pérdidas entre dos placas planas no van a ser iguales que entre una tubería circular. ¿Por qué? Porque las ecuaciones son distintas. O sea, cuando ustedes derivan, la derivada da igualita hasta que ustedes deciden reemplazar un máximo.
Porque en la derivada va a aparecer un máximo. Los dos máximos son distintos. Eso por un lado. Por otro lado, alguien puede pensar, si yo mido la velocidad en la mitad, esa velocidad es representativa del todo. Falso. Falso. Estoy diciendo que el paraboloide tiene una propiedad que se ilustra en ese resultado y dice un máximo igual a 2 un 0. ¿Cuál es la velocidad media? Un 0. Quiere decir que un máximo es la mitad. ¿Ok? Quiere decir que un 0 es la mitad, que un medio pero la mitad de un máximo. O sea que si yo mido la velocidad en el centro de la tubería y digo que esa es la velocidad media, estoy cometiendo un error del 100%. Del 100%. Guiándome que porque me pongo como la mitad, ya eso dice que ese es el valor promedio. ¿Vale? Y allá arriba pueden ver, para el caso del canal, como la velocidad media, que es un 0, es 2/3 de la velocidad máxima. Profe, y en el ejercicio de la gasolina no era en la mitad. Ahí es donde se veía. Esa es la gasolina, la tubería era circular, creo. Sí, que uno le da un valor y. No, pero no da la velocidad media, no da la mitad. No, La mitad da la velocidad máxima. a la velocidad máxima, exacto. La velocidad máxima. Ajá. Bueno, vamos a parar entonces aquí, deben pasar la lista, por favor.